Noches. Primero quiero saludar a nuestros participantes de nuestro Facebook Live, presentarme. Mi nombre es Hilda Rivera, soy actualmente la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas y damos un afectuoso saludo a quienes nos acompañan hoy, estudiantes, poligrafistas experimentados, empresarios y personas interesadas en el mundo de la poligrafía y de la evaluación forense de la credibilidad. Estamos muy felices de iniciar desde la ALP en nuestra estrategia de formación, no tan solo a las personas que se encuentran como miembros asociados en esta agremiación que se preocupa por el cumplimiento de las buenas prácticas y los estándares de la poligrafía en Latinoamérica, sino también por recibir a otros públicos interesados en nuestras conversaciones y en nuestras iniciativas porque las personas estén enteradas de cómo funciona la poligrafía y cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta. En el conversatorio que tenemos hoy nos acompañan diferentes panelistas muy reconocidos por sus aportes a la poligrafía en Latinoamérica. Tendremos el acompañamiento del mayor Manuel Novoa, quien es el director del Instituto Latinoamericano de Poligrafistas y es el director del Comité de Directores de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas. Él nos va a estar hablando de la poligrafía desde su punto de vista técnico-científico. También nos acompaña desde Perú el señor Carlos Barba, quien es empresario, es el gerente de BRM en Perú y ha sido reconocido por sus aportes en la poligrafía en toda Latinoamérica. Nos acompaña el señor Fernando Pérez Carranza, quien es gerente general de la firma profesional de poligrafías. Tiene experiencia en toda la parte de poligrafía y aplicación a los organismos de inteligencia y nos va a estar hablando de la aplicación de la poligrafía, la legitimidad de la poligrafía en el contexto peruano. También tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Juan Carlos Echeverry, colombiano, abogado penalista, empresario, profesor en poligrafía y quien nos va a estar hablando de la reglamentación de poligrafía con todos los dictámenes o con todo lo que nos ha dicho la Superintendencia de Seguridad Privada en Colombia. El proceso o el modelo de esta conversación es que primero vamos a escuchar a los panelistas. Ellos tendrán unos minutos de intervención acerca de cada uno de los temas y posteriormente vamos a tener un espacio de preguntas. Quienes nos acompañan pueden ir escribiendo sus apreciaciones y preguntas a través del chat. Y en la parte final de nuestra conversación yo tendré la oportunidad de leer la pregunta a los panelistas y así vamos resolviendo las dudas, inquietudes o inclusive vamos generando aportes acerca de sus comentarios. Si se nos queda algún tema por fuera, nuestro community manager va a estar tomando nota de los contactos y de las preguntas que hacen a través del chat para posteriormente dar una respuesta a través de correo electrónico u otro medio a esto. De nuevo, bienvenidos a nuestros participantes a este espacio de conversación, que es un espacio constructivo acerca de la poligrafía aplicada a las empresas. Así que le damos la palabra al señor Manuel Novoa. Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes a este conversatorio, poligrafistas, no poligrafistas, empresarios, a mis colegas panelistas del día de hoy, a nuestra señora presidente de la Asociación Latinoamericana, Hilda Rivera, muchas gracias por la iniciativa y la invitación a compartir con ustedes la visión o la óptica de la poligrafía desde el punto de vista técnico y científico. Es muy importante cuando hablamos de poligrafía que entendamos que la poligrafía hoy, después de 100 años, porque estamos a puertas de cumplir 100 años de la invención del polígrafo, cuando se tuvo el primer instrumento de polígrafo por allá en 1921, entender que la poligrafía ha tenido un avance significativo hasta el punto de vista que la poligrafía hoy en día debemos verla como una disciplina científica y una disciplina forense. ¿Por qué hablamos de que la poligrafía debe ser vista como una disciplina científica y forense? En primer lugar, porque la Asociación Americana para el Testeo de Materiales, ASTM, American Standard for Testing and Materials, en el año 1995 clasificó la poligrafía como una disciplina científica
a la cual le dio el nombre de Psicofisiología Forense. Y esta organización, que es una organización de estándares internacionales, estableció una serie de estándares para la psicofisiología forense, que va desde estándares para la conducción de investigación científica en poligrafía, en la detección psicofisiológica de decepción o de engaño, PDD. Tenemos estándares, por ejemplo, para la educación básica, la educación continuada, para examinadores de detección psicofisiológica del engaño. Estándares para el control de calidad. Tenemos un estándar para la práctica de exámenes de detección psicofisiológica de engaño. Los diferentes tipos de exámenes se establecen allí los diferentes protocolos dependiendo de las técnicas que usamos. Tenemos también a través de la ASTM, por ejemplo, un estándar para el chequeo, la calibración y la funcionalidad de los instrumentos que se usan para la detección psicofisiológica de decepción o de engaño. Igualmente, contamos con un estándar, por ejemplo, que es muy importante, que establece los requerimientos éticos para los examinadores. Un estándar especializado para los exámenes que se practican dentro de un programa que es el programa para transgresores sexuales, en Estados Unidos especialmente, un estándar para la educación de los poligrafistas que realizan ese tipo de exámenes a transgresores sexuales que están en tratamiento, libertad condicional, y otros programas similares. Asimismo, tenemos estándares para la conducción de pruebas pareadas, que es un tipo de examinaciones especiales que se hacen, y hasta un estándar para la instrumentación, los sensores, el software operativo empleados en los exámenes. Creo que no se me queda ninguno de los estándares que están actualmente vigentes por parte de la ASTM y que, insisto, son muy importantes porque son la base fundamental sobre la cual nosotros ejercemos actualmente la práctica de la poligrafía. Pero también les mencionaba que la poligrafía está clasificada como una disciplina forense por parte de la Asociación Americana de Ciencias Forenses, la Academia Americana de Ciencias Forenses, que es el ente más importante a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con la parte forense. Y a través de esta academia se clasificó la poligrafía como una disciplina forense dentro del capítulo general de las disciplinas forenses, que se denominó evaluación forense de la credibilidad, y que ellos lo definen como aquellas personas que evalúan la confiabilidad y la validez de información usando métodos basados en el uso de instrumentos como el polígrafo, los escáneres de resonancia magnética funcional, fMRI, la detección ocular y bueno, otras tecnologías que hoy en día se usan para la evaluación forense de la credibilidad. O también algunas técnicas que no están basadas en instrumentación, como son las técnicas de entrevista, el análisis de validez del testimonio, etc. Entonces, desde esa óptica, pues empezamos a reconocer que la poligrafía hoy en día es eso, una disciplina científica y a la vez una disciplina forense. Pero adicionalmente tenemos que mirarlo también desde la óptica como soporte de la buena práctica que nosotros hacemos o que debemos hacer. Está también fundamentada en las asociaciones profesionales y existen diferentes asociaciones internacionales, pero quizás la asociación más antigua, más reconocida a nivel internacional es precisamente la Asociación Americana de Poligrafía, APA, que establece, al igual que en el caso nuestro, la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas, estándares de práctica, un riguroso código de ética. Las dos asociaciones tienen sus códigos de ética, estándares para la acreditación de aquellas escuelas, los programas de entrenamiento básico y los programas de educación continuada de poligrafistas. A través de estas asociaciones también encontramos, por ejemplo, políticas en la administración de los exámenes. Encontramos también que la poligrafía hoy goza también de publicaciones científicas que están indexadas y estas asociaciones ofrecen un congreso anual a través del cual los poligrafistas pueden tomar educación continuada que les permita estar actualizados. Dentro de todos esos esfuerzos de desarrollo de la parte científica, hay un hito que marca la historia de la poligrafía que se da en el año 2012, cuando la Asociación Americana de Poligrafistas adopta un estándar de práctica
en el cual se requiere que nosotros, los examinadores, miembros de APA, miembros de la LP, empleemos técnicas de poligrafía que cumplan ciertos niveles o criterios de exactitud, dependiendo de los diferentes tipos de exámenes. Es así como hoy en día, a través de ese estudio metaanalítico que tuvo en cuenta 37 estudios que cumplieron todos los requerimientos de inclusión, 37 publicaciones científicas, 37 estudios científicos, hoy en día tenemos 6 técnicas validadas que tiene cada una de esas técnicas sus criterios de administración, de evaluación, de diagnóstico, y 4 sistemas de interpretación de la data fisiológica, dependiendo el tipo de examen y dependiendo la técnica que nosotros usemos. Ahora, ¿por qué se da este esfuerzo de hacer un estudio metaanalítico? Porque era necesario establecer realmente cuáles técnicas cumplían los requisitos mínimos de inclusión que la comunidad científica en general establece. Y también tenía como objetivo, pues precisamente, eliminar o dejar atrás el uso de técnicas que no estuvieran estandarizadas, que no estuvieran validadas o que fueran técnicas experimentales en ambientes de campo. De tal manera que hoy tenemos, aparte de esas técnicas validadas y esos sistemas validados, también tenemos algunos fundamentos científicos que soportan la poligrafía y que obviamente han sido publicados en revistas científicas, en revista indexada, una serie de fundamentos científicos y fundamentos epistemológicos que antes, hace muchos años, pues obviamente la poligrafía en sus inicios pues no teníamos técnicas, por supuesto, pero no con la misma rigurosidad científica que lo tenemos hoy en día. Entonces, adicionalmente a eso, pues tenemos también, por ejemplo, principios validados que hacen parte de publicaciones especiales donde se han recopilado una gran cantidad de publicaciones científicas que han permitido establecer unos principios validados, son 25 principios validados. Quiere decir que hoy tenemos 6 técnicas validadas, 4 sistemas de interpretación de data fisiológica, tenemos fundamentos científicos y epistemológicos y tenemos adicionalmente 25 principios validados. Ello nos permite concluir claramente que la poligrafía actualmente tiene eso, un amplio fundamento científico que está basado en estándares, que está basado en normas, que está basado en principios validados, en técnicas validadas, en sistemas de evaluación y diagnóstico validado. Y que los examinadores poligráficos hoy por hoy reciben un entrenamiento básico y un entrenamiento de educación continuada que les permite mantener las membresías a las principales asociaciones profesionales y poder realizar el trabajo de poligrafía basado en las mejores y buenas prácticas. Los usuarios de la poligrafía hoy por hoy pueden estar con la tranquilidad de que lo que hacen los profesionales en poligrafía corresponde a la rigurosidad del método científico. Hoy vamos a cumplir 100 años del nacimiento de la poligrafía. Se ha avanzado y se seguirá avanzando porque ese es el gran reto que tenemos hoy en día frente a toda la dinámica que vemos en las diferentes sociedades. Les agradezco la participación, el espacio que me ha concedido la presidencia de la asociación y estaré dispuesto a contestar las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por compartir esos conocimientos e invitar a todos nuestros participantes a tener información confiable, acertada y científica sobre los soportes de la poligrafía. Ahora escuchamos a nuestro panelista Carlos Barba, que nos acompaña desde Perú. Ok, muy buenas noches con todos. Bueno, me tocó hablar sobre la evaluación poligráfica dentro del ámbito comercial. Entonces, sé que no solamente tenemos compañeros poligrafistas en el auditorio, sino también personas que no están tan familiarizadas con la poligrafía, entonces voy a tratar de no hablar tan técnicamente, ¿no? Sino más bien un poco más en castellano. Decimos que el polígrafo es el detector de mentiras, es la mentira más grande que de pronto tenemos sobre la mesa. El polígrafo es un simple registrador. Y una examinación poligráfica, una evaluación poligráfica, en realidad es una evaluación estandarizada
basada en evidencia, lo dice, ¿no?, los estándares APA. Y esta evidencia está relacionada a que si la persona está siendo sincero o no con respecto a una pregunta específica, ¿no?, que se le hace durante la toma de datos fisiológicos, ¿no? Es una evaluación estandarizada, ¿por qué? Porque tiene una serie de pasos, ¿no? A grandes rasgos, una evaluación poligráfica está dividida en tres partes, por decirlo así. La primera parte es una parte introductoria, en donde el poligrafista cumple con dos objetivos. El primero de ellos es explicar los procedimientos que va a seguir el examinado durante la evaluación. Y lo segundo es brindar instrucciones claras acerca de la evaluación, ¿no? Si bien es cierto, el poligrafista debe de emplear técnicas validadas, técnicas de poligrafía validadas, también tiene que seguir una serie de pasos, y sobre todo el examinado también debe de prestar cierta colaboración a la evaluación, ¿no? De nada sirve que el poligrafista esté debidamente capacitado, de que emplee las técnicas validadas, si de pronto el examinado no brinda esa colaboración. Entonces, vamos al grano. La evaluación poligráfica en el ámbito comercial, ¿no?, las tenemos de dos tipos: las evaluaciones exploratorias, ¿no?, que son evaluaciones, digamos, de confiabilidad, tanto al momento de la postulación de un candidato a una empresa, ¿no? Se le hace una evaluación de preselección. El objetivo es de pronto validar, ¿no?, que la información que está brindando esta persona a la empresa es información que guarda relación con la verdad. Y el otro tipo de evaluación es la evaluación periódica o la evaluación rutinaria, ¿no? Es dentro de unos protocolos de prevención y control interno en las empresas. El otro grupo de evaluaciones poligráficas son las evaluaciones diagnósticas, ¿no?, en donde ahí están englobadas, ¿no?, las evaluaciones de investigación de actos deshonestos, actos ilícitos. Es lo que normalmente escuchamos nosotros, ¿no? Se perdió tal cosa, ok, pasen una evaluación poligráfica, ¿no? Esa es la evaluación de investigación. La diferencia entre las evaluaciones diagnósticas y las evaluaciones exploratorias es que las exploratorias parten de un supuesto, de un previo análisis de riesgo, y las evaluaciones diagnósticas ya parten de un hecho en concreto, ¿no? Todas las evaluaciones poligráficas, de pronto podríamos decir que son post-mortem, ¿no? No, para nada predecimos. El polígrafo no es una bolita mágica en donde vamos a predecir si la persona mañana más tarde va a cometer una deshonestidad, ¿no? Lo vemos hacia atrás. Y como dije, la evaluación poligráfica es un proceso, ¿no?, un proceso estandarizado, y dentro de esos estándares, lo que siempre preguntan en las empresas es acerca de cuántos cuestionamientos, cuántas preguntas le vamos a hacer. Yo he ido a empresas donde ya me están preparando o me están haciendo una lista de 10 preguntas. Otros de pronto quieren ingresar también a la sala, y es normal, porque no saben cómo se realiza una evaluación poligráfica. Y, y es el poligrafista quien debe estar preparado para explicar, ¿no?, al cliente en sí qué es la poligrafía, cuál es el informe, ¿no?, cuál va a ser el entregable, ¿no?, el resultado de esa evaluación poligráfica. Y así vamos a poder brindar un mejor servicio. En cuanto a las preguntas, les comentaba hace un momento, ¿no?, que es interesante de pronto escuchar a los clientes pedirnos preguntas que no encajan dentro de los estándares. Como todos sabemos, ¿no?, las preguntas tienen que ser sencillas y directas, de comenzar con un verbo, de estar relacionada, de tal manera de que la respuesta debe ser un no. Sí, sé que hay estudios de que de pronto, ¿qué pasa si responde sí? Nada, por el momento la respuesta es no. La pregunta en sí debe ser lo más corto posible. Se dice que no debe de exceder los 8 segundos, ¿no? Pero más allá de que sea corta o que no exceda, la pregunta, como dije, tiene que ser clara, sencilla, ¿no? El significado de la pregunta debe ser claro, y el poligrafista debe trabajar en esta segunda etapa, ¿no?, de la evaluación poligráfica, que es la entrevista, debe trabajar en que
el entrevistado, el examinado, comprenda cada una de las preguntas que le vamos haciendo, ¿no? Otro punto que, con respecto a las preguntas es en cuanto a la fraseología. Se dice que no debemos utilizar fraseología técnica, ¿no? Nuestra fraseología debe estar, digamos, al nivel del examinado. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado al momento de hablar con nuestro examinado. Debemos de emplear un lenguaje que esta persona lo entienda claramente, ¿no? Y por último, cada pregunta debe referirse a un solo tema, ¿no? Evitar esos conectores lógicos que muchas veces nos piden, ¿no? Los clientes, ¿no? Que empleemos, ¿no? Okay, ¿qué pasa si estamos viendo un caso de un robo en una casa y queremos preguntar si robó el televisor y robó, ¿no? De repente el equipo de sonido y robó el computador? No podemos ir con el I o el O, ¿no? Debemos evitar eso, y eso es lo que debemos nosotros de explicar a nuestro cliente. Luego pasamos a la tercera fase de la evaluación poligráfica, que es la toma de datos fisiológicos, ¿no? Y esta toma de datos fisiológicos es donde recurrimos con mayor énfasis a la colaboración del examinado, ¿no? Para eso debemos nosotros de preparar a la persona, explicarle al detalle qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿no? Tenemos el test de familiarización, que es muy importante. La familiarización tanto para el evaluado, para con el proceso poligráfico en sí, el tiempo que hay entre pregunta y pregunta, ¿no? Y también la familiarización de nosotros, ¿no? Con respecto a si de pronto pues hemos colocado bien o mal los diversos componentes, familiarizarnos de pronto con la forma como se va desenvolviendo el poligrafista, y esta familiarización es con la finalidad de hacer los ajustes del caso para posterior a este test de familiarización ya iniciar, ¿no? La evaluación propiamente dicha, la toma de datos fisiológicos. En resumen, ¿no? Yo quiero simplemente dejarles de que mi experiencia, cada vez que asumimos una toma poligráfica, debemos de ser leales con el cliente, pues, ¿no? Le estamos dando supuestamente un servicio profesional, ¿no? Como que somos cada uno de nosotros, y sobre todo debemos de ser justos con la persona que está delante de nosotros, ¿no? Es una persona que de nuestro diagnóstico depende mucho su futuro laboral, y no podemos dar un diagnóstico tan a la ligera. Ahí donde radica el profesionalismo de cada uno de nosotros, ¿no? Es el antes, el durante y el después también de una evaluación poligráfica, ¿no? Con eso quiero cerrar y nada, posteriormente estoy presto pues a absorber las preguntas que tengan algunos de ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por compartir también estas reflexiones que se convierten en trascendentales cuando ofrecemos un servicio de poligrafía y cuidamos también el cumplimiento de los derechos de la otra persona que está en la sala de poligrafía, que es el examinado, quien muchas veces os está presentando para un cargo, un puesto, un trabajo, está en un proceso donde tal vez estén verificando su confiabilidad en una empresa donde lleva muchos años, o está inmerso en un proceso de investigación que se convierte en los resultados del polígrafo en un punto relevante muchas veces para hacer el análisis de un caso, para que una empresa o una instancia pueda tomar decisiones. También nos acompaña el señor Fernando Pérez Carranza, quien ya les había presentado su perfil y que nos va a hablar sobre la legitimidad del uso de las evaluaciones poligráficas en el contexto peruano. Sí, buenas noches con todos, ¿no? Es un placer poder participar de este conversatorio y el agradecimiento a la directiva de la ALP por la invitación, ¿no? Hoy me ha tocado comentarles un poco sobre la legitimidad del uso de las evaluaciones poligráficas en el Perú, relacionadas a los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el año 2014. ¿no? Así que comenzamos, ¿no? En principio, en el Perú no existe legislación alguna que regule o impida el uso de las evaluaciones poligráficas, ¿no? Más aún si estas tienen carácter voluntario. En el año 2014,
el Tribunal Constitucional emitió la sentencia número 00273-2010, mediante la cual avala el uso de las evaluaciones poligráficas bajo ciertos parámetros o requisitos, ¿no? Felizmente estos requisitos están basados en los protocolos estandarizados que utilizamos en las pruebas poligráficas, ¿no? Es decir, no hay situaciones adicionales que tengamos que hacer para cumplirlos, ¿no? El primer requisito a la letra dice, ¿no? El examinado debe tener conocimiento expreso de la decisión y de las razones para la realización de dicho examen, ¿no?, mediando un plazo razonable entre su notificación y su actuación, ¿no? Vale decir, ¿no? O sea, en todo tipo de evaluaciones poligráficas se tiene que anticipar a la persona que va a ser evaluada el hecho que tiene que rendir la prueba, ¿no? Es decir, ¿no?, si está en un proceso de selección de personal, se le tiene que informar que una de las evaluaciones que conforman este proceso es la prueba poligráfica, ¿no? Además de las otras que componen el mismo, ¿no?, como las pruebas psicológicas, psicotécnicas, entrevistas y las que fueren, ¿no? Si se tratase de una evaluación poligráfica de investigación, por ejemplo, evidentemente se tiene que informar a las personas que pasarán las evaluaciones que como parte de un proceso de investigación integral, que evidentemente también comprenden otro tipo de indagaciones, se van a efectuar las evaluaciones poligráficas, ¿no? Y siempre hay que tener presente que es potestad de la persona que se evaluará el decidir si acepta o no rendir la prueba, ¿no? El segundo requisito a la letra también dice, ¿no?, que la naturaleza y el procedimiento del examen y toda información que resulte útil deben ser previamente explicados a la persona examinada, ¿no? Como parte del protocolo de inicio de una evaluación poligráfica, ¿no?, está precisamente el hecho de explicarle claramente a la persona que se evaluará el funcionamiento del equipo, en qué consiste el procedimiento, ¿no?, y las razones por las que se efectuará la prueba, ¿no? Una vez finalizada esta parte, se procede a hacerle firmar el consentimiento voluntario por escrito, ¿no?, y se inicia la prueba. El tercer requisito dice que el examinado debe contar con la presencia de un abogado defensor de su elección o, a petición expresa suya, podrá ser asistido por una persona de su confianza, ¿no? O sea, bueno, o sea, no hay problema en que la persona se presente acompañada de un abogado o alguna persona de su confianza, ¿no? Pero antes de iniciar el procedimiento se les explica en qué consiste y los asuntos que se van a indagar, ¿no?, dejándoles en claro que no se explorarán sobre situaciones íntimas o privadas, ¿no?, o temas religiosos o políticos, ¿no?, y que todo se circunscribe a lo que la situación implique, ¿no? Vale decir, en las pruebas de preempleo, las situaciones o informaciones de interés para la empresa contratante, ¿no?, y las posibles situaciones de riesgo que podría implicar el puesto al que postula, ¿no? En las de rutina solamente se indaga lo referido a su desempeño laboral, ¿no? Es decir, que si se están cumpliendo las normativas, las políticas de la empresa, ¿no? Y en las investigaciones solo se circunscribe al tema materia de investigación, ¿no? Evidentemente, ¿no?, en el momento de la evaluación solamente pueden estar presentes el poligrafista y la persona que será evaluada, ¿no? O sea, la presencia de un tercero generaría elementos, pues, de distracción, ¿no?, y pérdida de concentración en la prueba, ¿no? Y ustedes saben que eso no es posible, ¿no? El cuarto requisito, a la letra dice que el examinado debe obtener un ejemplar de los resultados del examen, debidamente suscrito por las personas presentes en la evaluación poligráfica, ¿no? O sea, bueno, no hay ningún problema en hacerle llegar al evaluador los resultados de la prueba, ¿no? Evidentemente firmada por el poligrafista a cargo del procedimiento, ¿no? Y obviamente siempre y cuando lo solicite, ¿no? Después también mencionan en la sentencia del Tribunal Constitucional se mencionan unos supuestos admisibles, ¿no?, para el uso del polígrafo, ¿no? El primero dice que cuando la actividad del trabajador esté directamente relacionada con la vida de las personas, la defensa y seguridad nacional y los poderes del Estado y el orden constitucional, ¿no? Bueno, en el Perú desde hace muchos años, ¿no?, se utilizan las evaluaciones poligráficas como herramientas de apoyo en diferentes instituciones del Estado, ¿no? Sobre todo las que están referidas al ámbito de inteligencia, ¿no?, algunas dependencias del Ministerio del Interior, ¿no?, la Policía Nacional, incluso en la Contraloría General de la República también han implementado un área de poligrafía, ¿no? El otro supuesto admisible indica que cuando exista una sospecha razonable de la intervención del trabajador en un incidente que ha ocasionado un grave perjuicio financiero y económico al empleador o que haya puesto en grave peligro la existencia misma de la entidad empleadora, ¿no? Bueno, o sea, dentro de un proceso de investigación integral en una empresa,
por alguna situación que la perjudique, sobre todo de forma económica, ¿no?, o financiera, las pruebas poligráficas son una herramienta de gran ayuda para la obtención de información, ¿no? Y sobre todo confirmar la veracidad de las versiones de los supuestos implicados en lo ocurrido, ¿no? Otro supuesto admisible indica que el examen del polígrafo no sería admisible para decidir el acceso al empleo, ¿no? La determinación de una supuesta falta de buena fe laboral, el despido del trabajador o el despido del trabajador por la negativa de someterse a dicho examen, ¿no? Como ya lo hemos mencionado antes, ¿no?, una prueba poligráfica debe ser una herramienta coadyuvante más, ¿no? Y que brinda información que no se obtiene con otras evaluaciones, ¿no?, dentro de un proceso de selección para tomar la mejor decisión, ¿no? En relación a la determinación de una supuesta falta de buena fe laboral, es interesante mencionar que el propósito, ¿no?, de una prueba poligráfica no es tanto demostrar una supuesta culpabilidad, ¿no?, sino por el contrario, otorgar digamos, mayor credibilidad a la exoneración de culpa del trabajador. ¿Ok? Y eso básicamente sería todo lo que implicaría la legitimidad del uso de las pruebas poligráficas en el Perú relacionadas a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Quedo a su disposición, ¿no?, para cualquier consulta que tenga más adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu acertada intervención y toda la explicación que nos diste acerca de la legitimidad del uso de las pruebas poligráficas en el contexto peruano. También nos acompaña nuestro panelista Juan Carlos Echeverry, que nos va a hablar de un tema que ha sido tema de conversación en los diferentes chats y espacios poligráficos relacionado con el reglamento de la poligrafía, sobre los pronunciamientos que ha hecho la Superintendencia de Seguridad Privada en el contexto colombiano. Te escuchamos, Juan. Bueno, buenas noches a todos. Hilda, muchas gracias tú como presidenta de la asociación por la invitación, Mayor Novoa y los compañeros tan queridos del Perú que siempre he acompañado en todas estas capacitaciones a las cuales me invitan. Bueno, este tema es un tema bastante robusto, el cual tenemos poco tiempo para hablar, pero entonces me voy a arrancar como abogado a las fuentes del derecho. Vámonos allá. La primera fuente del derecho que todos conocemos se llama la analogía. Y la analogía no es más que cuando hay una ley o una situación que está reglamentada en un campo, se puede tomar como guía en otros campos para el análisis y procesamiento de un conflicto jurídico que se desarrolle. Quiere decir entonces que por medio de la analogía podemos entender de que si en un campo del derecho tenemos ya reglamentada una actividad, esas líneas de reglamentación nos sirven para otros campos. De allí entonces voy a irme a este momento, al día de hoy, ¿qué nos reglamenta para devolvernos a la historia? Hoy tenemos clarísimo que en Colombia existe el decreto 857 del año 2014, que como oficial de inteligencia, pues nos regimos por él en el campo de todo lo que es la investigación, la investigación e inteligencia de índole militar, en donde de allí se nutre todo. En el capítulo 10 encontramos en el artículo 20 todo lo que son los estudios de credibilidad y confiabilidad. Esos estudios de confiabilidad y credibilidad nos dicen que a nivel individual se pueden desarrollar fuera de distintos tipos de actividades como los antecedentes disciplinarios, médicos, pruebas de evaluación psicológica, entrevistas, competencias, pruebas de integridad y veracidad. Nos habla taxativamente donde nos dice que el examen psicofisiológico de polígrafo, como lo decía el Mayor Novoa, la parte de psicofisiología forense que nos inmiscuye el término, las normas de la ASTM cuando entraron a regir. Entonces quiere decir que esta norma está vigente desde el año 2014, es la norma de inteligencia y contrainteligencia colombiana que está vigente y que trae la norma que tiene la poligrafía allí reglada. Solo partiendo en ese primer contexto ya tenemos claro que hay una norma
en la cual podríamos aplicar analogía a otros sistemas como es los procesos de selección de personal, en donde se están desarrollando actividades de investigación avanzada. Hoy en Colombia tenemos todo lo que es las normas de lavado de activos, financiación de terrorismo, en donde se desarrollan unas debidas diligencias básicas y avanzadas, en donde una de las avanzadas podría llegarse desde el punto de vista individual para analogía, manejarse desde el contexto de la inteligencia, el examen de poligrafía como uno de tantos. Pero como decía Manuel Novoa ahorita, tenemos totalmente claro también que en el campo de la investigación criminal, y allí en el campo en el que me estoy moviendo y la investigación criminal avanzada, pues tenemos que entender de que cuando estamos evaluando y los hechos de un caso en concreto, podríamos llegar a necesitar evaluar testimonios. Todos los días, tanto un patrullero en la calle, cuando está desarrollando una entrevista, está analizando desde un punto de vista empírico, está analizando todo lo que tiene que ver con la confiabilidad de un testimonio. Hoy día, cuando ya vamos a niveles más avanzados, el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal nos habla de la admisibilidad de todo lo que son las pruebas científicas y las pruebas novel. Allí nos habla que hay 4 requisitos básicos, dentro de los cuales se exige que solamente para ser admitido en un estrado judicial una prueba novel o científica, necesitaría que se cumpliera uno de los elementos, y la poligrafía cumple los 4. Según lo que nos explica el mayor Novoa ahora, los voy a enumerar y nos vamos a dar cuenta que todo se cumple. 1, que la teoría o técnica subyacente pueda ser verificada. Con el metaanalítico se puede llegar hasta puntos de márgenes de probabilidad de error, en donde con los controles de calidad se puede hacer revisión de pares y por ende hacer procesos de verificación del resultado o la teoría o técnica subyacente. Fuera de eso hay una cantidad de revisiones en el metaanalítico de las técnicas, o sea que las técnicas y teorías han sido revisadas continuamente. También hablamos de que esas técnicas hayan sido publicadas y hayan recibido crítica de la comunidad académica. Permanentemente se hacen publicaciones en revistas indexadas de nivel científico. La APA y la ALP tienen varias revistas que publican todo lo que tiene que ver con las teorías subyacentes. Concomitantemente también se dice que la confiabilidad de la técnica utilizada verse sobre una opinión pericial. El nivel de expertise del examinador allí es fundamental, en donde hay que acreditar esos niveles de confiabilidad basados en la data pura que nos entrega el sistema, o sea que tenemos una gran cantidad de algoritmos matemáticos que nos ayudan a llegar a ese nivel de confiabilidad de la técnica. Y por último, que goce de aceptabilidad en la comunidad académica, pues como vemos en este momento la comunidad académica, lo que es la Academia Nacional de Ciencias y todas las entidades que mencionó el mayor Novoa ahora, han tenido suficiente desglose del tema de la poligrafía y ha tenido bastante acogida en los distintos momentos. Con el fin de enfocarnos más frente al concepto que hablamos de Colombia, entonces en el año 93 estuvo el Estatuto de la Vigilancia y Seguridad Privada, donde tiene una normativa especial, que son lo que son los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad. Allí en algún momento se encuadraron todo lo que fueron los servicios de poligrafía. Llegamos a tener hasta credencial de la Superintendencia de Vigilancia, donde decía consultor poligrafista. Todo esto basado en la resolución 2593 del año 2003, en donde muy bien estructurado se presentó todo el pensum académico y todos los requisitos que se tenían para practicar dentro del sector de la vigilancia y seguridad privada todo lo que tenía que ver con el examen poligráfico. Posteriormente, ha venido un proceso de desreglamentación en la Superintendencia de Vigilancia, en donde primero sacaron todas las normativas y de allí empezaron porque no estaba incluido en el decreto 356 el concepto de consultor poligrafista. Se tuvo que ir retractando y empezar a desmontar algunas normas, en donde se quitó con la resolución 2417, se quita la credencial, y ahorita entró en mucha discordia una nueva manifestación que tuvo la superintendencia en el año ahorita 2021, que salió la circular externa 2021-13-00025,
del 10 de febrero del 2021, en donde la superintendencia taxativamente se aleja de la poligrafía, dice que no son la entidad competente para desarrollar la reglamentación de la poligrafía en Colombia, pese a que ya había autorizado y regulado toda esta práctica. Hace unos pronunciamientos, los cuales algunos hay que entrar a analizar de fondo. El principal es que la resolución 2593 se cae jurídicamente porque ya hubo en otro campo la declaratoria de nulidad de la resolución 2852, que era la que modificaba ese 356, y allí era donde estaba solventada jurídicamente la resolución 2593. Entonces no es que se haya prohibido la poligrafía en la Superintendencia de Vigilancia, lo que pasó fue que reglamentaron el decreto 356 y el Consejo de Estado declaró la nulidad de esa reglamentación de todo el sector. Entonces hubo infinidad de actos administrativos que se desarrollaron que quedaron sin ninguna validez, entre ellos la resolución de la cual estamos hablando frente a los temas de la poligrafía. Así concomitantemente, entonces, empiezan a decir, venga, es que ya se empieza a regar acá en Colombia el chisme de pasillo de que la superintendencia no tiene nada que ver con la poligrafía. Pero empieza uno a hacer un análisis más de fondo y encuentra que todo lo que tiene que ver con los procesos de importación de los instrumentos poligráficos está cargados a una subpartida arancelaria que es directamente de los servicios fisiológicos de poligrafía. Entonces, para hacer el proceso de importación de un equipo basado en las normas que soportan este arancel, hay que ir a la superintendencia para que de todas maneras dé las autorizaciones de importación de equipos. Eso en este momento está en debate, se ha manejado por distintos puntos. Entiendo que la asociación ya ha radicado los derechos de petición buscando claridad al respecto. ¿Qué más tenemos que analizar dentro de todo este contexto? Pues que la supervigilancia tampoco era competente para reglamentar su espacio, o sea, aplico o no aplico dentro de mi sector, que es el que puedo reglamentar, porque él no puede fungir en otros sectores. En este sector quedó claro de que esa reglamentación ya no va, pero en ningún momento quedó taxativo una prohibición expresa de que no se puede desarrollar. De allí entonces podemos empezar a hacer análisis de fondo, en donde el primero está la ley de inteligencia y contrainteligencia que está vigente funcionando, donde está taxativamente lo que tiene que ver con el examen poligráfico, exámenes de psicofisiología forense. Está vigente la resolución de la 17 del 2016 de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN, donde también dentro del protocolo, en el ítem 423, habla de la prueba psicofisiológica de poligrafía. Y dentro del Código Penal al que hablábamos ahorita, pues hay la posibilidad desde el punto de vista de la prueba Nobel también de darle manejo al examen poligráfico. Si nos vamos con los soportes científicos que nos explicaba el mayor Novoa, más todos los estudios, todo lo que hablamos de la evaluación forense, la credibilidad, allí tiene un asidero bastante fuerte. La realidad hoy día es que nosotros como poligrafistas debemos migrar ese campo de la investigación criminal a la parte de las ciencias forenses. Ese es el punto donde se ha trabajado. Hoy día tuvimos la oportunidad en las mesas sectoriales del SENA, donde estamos estructurando, inicialmente en la mesa de seguridad privada, se estaba construyendo el estándar para crear la ocupación acá en Colombia de poligrafista, porque a la fecha no existe. Posteriormente pasamos a la mesa de administración de justicia, donde se hizo un tiempo también el análisis para construir ese estándar ocupacional. Posteriormente pasó nuevamente a la de vigilancia y seguridad privada y está en estudio de cuál es la mesa que hoy día debe estructurar ese estándar ocupacional. Hablo del contexto estándar ocupacional por un concepto muy claro, porque es el primer elemento para poder que se puedan reglamentar cualquier tipo de actividad de formación de nivel académico en poligrafía. Si hablamos de la resolución 2593, allí traía un pensum, donde nos decía esto es lo que toca formar, y se formaba como los guardas de seguridad, donde había una normativa especial. Al caerse la normativa, nos quedamos bajo la analogía de manejar los procesos de capacitación como se manejan en el mundo.
y se manejan en el mundo siguiendo los estándares de ASTM, de APA y de las distintas asociaciones. Acá en Colombia hay unas normas estructuradas de todo lo que tiene que ver con el proceso de formación. Esos procesos de formación exigen bastante para poder desarrollarse. Uno de ellos, regáleme un segundo, es el decreto 1075 del 2015, el que nos habla de todo lo que tiene que ver con el estándar de formación académica. Y allí nos habla de que hay, para dictar ciertos niveles de capacitación, especialmente los que tienen que ver con el entrenamiento humano, se necesita una licencia de esas entidades. El prerequisito para poder desarrollar ese tipo de solicitudes es que exista la ocupación. Entonces, bajo ese contexto, acá en Colombia en este momento no hay ninguna capacitación que esté reglamentada directamente o que cumpla ese proceso. Hay algunos instituciones que están desarrollando actividades para que sean acreditados como evaluadores de competencias frente a la ONAC, en donde allí se buscará por medio de procesos de evaluación de competencias dar ese nivel de certificación frente al contexto de la poligrafía, porque en este momento no está dentro de una de las ocupaciones. Entonces, creo que en este tiempo corto que nos queda, nos toca resumir todo este temario que es tan largo, pero intenté tocar las distintas facetas. Ya en el espacio de preguntas y respuestas podríamos aclarar un poco más temas asociados a este contexto. Entonces, Hilda María, continúa tú. Muchas gracias, Juan Carlos, por este tema que ha sido un tema de interés y también de mucho análisis para los poligrafistas, los interesados en estudiar poligrafía y las diferentes escuelas, egresados y empresarios. Abrimos en este momento la sección de preguntas, pero sin antes dar un reconocimiento a todos aquellos que nos han saludado por el chat, nos han saludado desde El Salvador, de Guatemala, desde Cali, Colombia, desde Jalisco, México, desde las diferentes ciudades también de Colombia, en Perú. Desde Perú también nos han saludado varias personas y también nos han hecho diferentes preguntas para nuestros panelistas. Una de las preguntas que nos hace Carlos DC dice que mucho se habla acerca de la poligrafía, pero desde la sentencia del 2014 en Perú, ¿cómo va el avance de legislar y legitimizar el uso del polígrafo en este país, en Perú? Me refiero que a nosotros como asociación sí hemos hecho algo al respecto. Invito a Carlos o a Fernando, pensaría que Carlos nos puede apoyar con la respuesta. Sí, sí, Carlitos Díez creo que se refería a la sentencia del Tribunal Constitucional, que bien lo mencionó en algún momento Fernando, que es una sentencia, es una opinión del Tribunal Constitucional sobre el uso del polígrafo dentro de una investigación, pero lo que hizo el Tribunal Constitucional fue darle cierta legitimidad. En realidad existe actualmente cierta legitimidad del uso del polígrafo, puesto que hay, ¿no?, un acuerdo entre el empleado y el empleador, ¿no?, para el desarrollo de la evaluación poligráfica. Es más, esto parte desde la autorización que nos exigen, ¿no?, pedirle ¿no?, al examinado. De ahí a la fecha, en cuanto a legalizar el uso del polígrafo, que no significa que sea ilegal, ¿no?, sino que tenga una ley al respecto, no se ha avanzado mucho, es un tema político, lo sabes bien. Y lo que sí hay instituciones del Estado, ¿no?, como las Fuerzas Armadas, la propia Policía Nacional, que sí ha avanzado mucho al respecto, tienen directivas, ¿no? Existen normas sobre el uso de la evaluación poligráfica dentro de las evaluaciones de credibilidad en estas instituciones, ¿no? Poco a poco, ciertas instituciones del Estado han ido, ¿no?, poniéndolo en práctica el uso del polígrafo, ¿no? Falta seguro ajustar ciertas normatividades, pero de por sí de que existe una ley, no, hasta el momento no hay nada. Pueden existir seguro proyectos, pero no hay nada. Tenemos que tener mucho cuidado, sí o sí,
de que este tema sea utilizado de repente en un afán electoral, como en algún momento se pretendió utilizar. Y creo que por ahí los poligrafistas, al menos en Perú, hemos sabido marcar distancia de cualquier partido político, ¿no? De que quiera tomar como bandera, ¿no? Electoral el uso de la prueba de polígrafo, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por la respuesta. Ahí, David Franco Caselli nos pregunta si, al tener la presencia de un abogado o persona de confianza, el procedimiento de la prueba no se ve alterado, digamos en el caso de un poligrafista con poca experiencia. No sé si Juan o el mayor Novoa quisieran responder a esta pregunta. Juan Carlos, ¿nos quieres ayudar? se nos cortó un poquito la comunicación, no te escuché bien la pregunta. Ok, la repito, dice si al tener la presencia de un abogado o persona de confianza, el procedimiento de la prueba no se ve alterado, digamos, en el caso de un poligrafista con poca experiencia. Están preguntando como que si en la prueba se permite la presencia de un abogado y si esto afecta. Dentro de los estándares de APA hay un contexto en donde se puede hacer una reserva de que en los procesos evidenciarios haya participación de un abogado dentro del proceso, pero participación como veedor, no dentro de la sala de poligrafía. Entendemos que también hay dos conceptos claros. Uno, tenemos que conocer de que existen las cámaras GESEL donde se puede remotamente hacer un control de legalidad frente al proceso. Hoy día se utilizan en los temas de abuso sexual de menores, pero concomitantemente ese contexto de la calidad del examen o del procedimiento se evalúa desde el contexto del control de calidad. O sea, posteriormente a la evaluación se puede mirar los márgenes de probabilidad de error que se pudieron haber tenido, si se tuvieron, o la revisión de ese procedimiento. Normalmente, como es un procedimiento estandarizado, no tiene mayor diferencia dentro de la parte de manipulación del instrumento y todo lo que tiene que ver con la parte poligráfica, la expertise o no expertise en la aplicación del examen. Podrá haber diferencia en todo lo que tiene que ver con la estructuración de todo el pretest, donde se está haciendo toda la entrevista y donde allí sí se ve un mayor nivel de fluidez. Ahorita intentaba tomar la palabra para poner un punto que no se me puede quedar por fuera con mis amigos del Perú que tanto los hemos seguido. Y es que allá hay un manejo muy importante a nivel judicial de estos contextos. No se les olvide la sentencia que hubo en la sala mixta descentralizada de San Juan del Lurigancho, donde Alex Padilla Valdivia fue declarado culpable de violación sexual y tuvo una cadena perpetua. Y uno de los procesos básicos que estructuró y que los mismos magistrados le dieron bastante relevancia fue el examen poligráfico y ese proceso de entrevista pretest que se desarrolló, donde la persona hizo manifestaciones que permitieron que el tribunal llegara a un feliz término en esa sentencia de cadena perpetua. Entonces creería que esos dos puntos no los podía dejar perder. Ok, hay otras preguntas que nos están haciendo a través del chat. Recuerden a nuestros participantes que si tienen preguntas las pueden hacer a través de este chat, ya sean dirigidas a un panelista en específico y aquellas que no alcancemos a responder estaremos tomando nota para enviar las respuestas a través de sus perfiles de Facebook o a través de sus correos electrónicos. Es una pregunta dirigida al panelista, al doctor Fernando Pérez. Dicen, en Perú ha avanzado la poligrafía en los últimos años. Hay demanda. ¿Quiénes solicitan más los servicios de poligrafía? ¿Son empresas privadas o empresas del Estado? Bueno, sí, es correcto, ¿no? O sea, la poligrafía ha crecido muchísimo en el Perú en estos últimos 10 años, ¿no? Y evidentemente la parte privada es la que más ha crecido en ese aspecto, ¿no? O sea, ahora hay una demanda altísima, ¿no? Sobre todo de las pruebas de preselección, ¿no? Ahora bien, las entidades del Estado, algunas de las entidades del Estado tienen sus propios poligrafistas, ¿no? Entonces ellos hacen sus evaluaciones de manera interna, ¿no? Pero evidentemente a partir del año 2011
que se instauró precisamente la escuela de poligrafía en el Perú, la primera escuela de poligrafía en el Perú, creció exponencialmente, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Dicen, otra de nuestras participantes dice, igualmente en Colombia existe, lo dice Karina Mosquera, en Colombia existe alguna ponencia de un proyecto para legislar el uso y práctica de la poligrafía. Si es así, ¿qué entidad y persona natural está liderando dicho proyecto legislativo? Yo creo que el mayor Novoa nos puede ayudar con esa respuesta. Actualmente no hay ninguna iniciativa legislativa en ese sentido. Hubo una iniciativa legislativa hace varios años atrás que fue aprobada en primer debate en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, pero se dio tarde dentro del periodo legislativo, que es de un año. El Congreso es elegido por 4 años, pero el periodo legislativo es un año. Desafortunadamente coincidió con unos proyectos del gobierno de ese entonces que eran prioritarios y el proyecto de esa iniciativa de ley para incluir el polígrafo, que era un proyecto para incluir el polígrafo dentro de los, como medio o elemento material probatorio, no surtió los 4 debates, de tal manera que no tenemos en este momento esa iniciativa por ahora registrada, por lo menos, o radicada en el Congreso de la República. Es posible que hacia el futuro podamos tener esa iniciativa, se está trabajando en ello. Estamos trabajando desde diferentes frentes. Actualmente la Asociación Colombiana y la Asociación Latinoamericana están trabajando con la mesa sectorial del SENA, que mencionó Juan Carlos, la mesa de vigilancia y seguridad privada para establecer el estándar de competencias, pero sobre todo para buscar la salida ocupacional a través de el Observatorio Nacional de Ocupaciones, que es el camino que se debe surtir primero, para que a partir de ahí, una vez se reconozca, el observatorio pueda justificar la salida ocupacional, entonces se entra a desarrollar el estándar de competencia. Hay una oportunidad ahorita en este momento que estamos trabajando, yo hago parte de la mesa sectorial de vigilancia y seguridad privada donde se está tocando el tema, que es que ya no vamos a tener, es decir, está transicionando de la clasificación nacional de ocupaciones a la clasificación única de ocupaciones. Se llama CUO. Entonces hay un proceso de transición y ahí hay una gran oportunidad para que nuevas ocupaciones puedan ser consideradas dentro de esa clasificación única de ocupaciones. Pero no hay una iniciativa legislativa en ese momento. Solamente estamos trabajando en esa parte. Muchas gracias, Manuel. Guillermo Silva nos pregunta que si de acuerdo a lo manifestado por los panelistas, dice él, la duda que tengo es qué pasa con la certificación para los poligrafistas que no las tenemos, ya que de esto se habla recientemente. Imagino que Guillermo a lo que se refiere es a lo que se ha hablado sobre escuelas o entidades que ofrecen cursos de certificación, diciendo que están reglamentados por secretarías o por Ministerio de Educación de Colombia, que qué pasaría con esos poligrafistas que no tienen esa certificación. Juan Carlos o el mayor nos puede ayudar. Bueno, dale, Juan Carlos, no sé si tú quieras hacer la respuesta. Bueno, yo voy a opinar que bajo el contexto de estar matriculado como experto técnico ante ONAC y contratado por ONAC para desarrollar evaluaciones de entidades que van a desarrollar este tipo de evaluaciones de competencias. La organización ONAC como entidad tiene la particularidad de que genera unos procesos de acreditación para que entidades puedan certificar las competencias, no solo de poligrafistas, de infinidad de ocupaciones o de personas que están desarrollando actividades, artes, profesiones, oficios. Dentro de ese contexto, las entidades que se certifiquen bajo la norma técnica 17024, que es la que está manejando lo que es la evaluación de personas, y que hagan la evaluación frente a la poligrafía, eso es un plus que le permite demostrar ante ese ente de certificación
que cumple con unas competencias mínimas y unos conocimientos mínimos para desarrollar la actividad, ¿cierto? Realmente ese es el punto clave. El quien forme es un tema de discusión, ¿cierto? Porque la clave es que esos estándares que tienen como columna vertebral el proceso de acreditación ante ONAC se cumplan. Entonces, normalmente todas las entidades que han pedido este tipo de certificaciones siempre se van a apadrinar frente a las normas de ASTM, que son las normas mundialmente reconocidas, ¿cierto? Allí es donde está el punto. En México hay evaluación de competencias laborales de poligrafistas, allá sí existe la ocupación y allá tienen su norma para ese tipo de actividades. Entonces yo creería que en contexto acá es uno se certifica, o sea, uno puede ir a que si quiere o no, a que lo certifiquen. Esa certificación de qué depende, depende de que pase los exámenes y que cumpla. Si me permite, Hilda, para complementar un poco este tema, dijimos que en Colombia no existe una reglamentación actualmente sobre la actividad de la poligrafía como tal, ni existe una prohibición de que una u otra persona pueda o no pueda desempeñarse como poligrafista. Digamos que en ese contexto, y al no estar la poligrafía incluida dentro de la clasificación nacional de ocupaciones, que es la que le daría la salida ocupacional que permitiría que por esa vía la formación, es decir, el entrenamiento, tuviera ese reconocimiento que siempre pues se ha esperado que se tenga, pues obviamente no es un impedimento para que aquellos poligrafistas que han tomado sus cursos en las escuelas, por ejemplo, con programas acreditados por la Asociación Americana de Poligrafía, no puedan seguir ejerciendo la poligrafía. Hay diferentes ofertas de capacitación. Aquí en Colombia hay ofertas hasta de capacitación virtual por internet a través de una escuela española y alguna escuela que también está enseñando aquí en Colombia. Cada poligrafista, cada persona que decide formarse o entrenarse en poligrafía, pues es libre de escoger dentro de esa, digamos, que la educación en poligrafía en este momento en Colombia o hasta hace algún tiempo era informal porque no está clasificada como tal. Recientemente una entidad en Colombia recibió un registro, obtuvo un registro de un programa y el programa se llama Formación Académica, Formación en Conocimientos Académicos en Examinador Poligráfico. Es decir, que no estamos hablando de un registro o un programa de poligrafía como tal. Eso es importante que hagamos esa distinción, porque mientras la poligrafía como tal o el poligrafista como ocupación no esté dentro de esa clasificación, no puede obtenerse un registro de ese programa. Esta entidad ha obtenido ese registro bajo la modalidad de formación académica, para esa formación académica que lo conduce a tener una certificación por una entidad que tiene licencia, un registro de una Secretaría de Educación, pero en examinador poligráfico. Ahora, ¿qué pasa con los demás poligrafistas? ¿Que eso les va a impedir seguir trabajando? No, de ninguna manera. Tampoco es una obligación que los poligrafistas que están en este momento ya formados tengan que acudir a esa certificación, porque no hay una reglamentación que así lo establezca y que ese es un requisito. El tema de las certificaciones ISO, como menciona Juan Carlos, las normas ISO, en este caso la entidad que ha obtenido, tengo entendido que hay una sola entidad que tiene, está acreditada por ONAC para certificar los poligrafistas mediante la norma ISO 17024. Existen a través de ISO 17024 muchos otros esquemas de certificación, no solamente el de poligrafista, pero allí también ya hay una certificación bajo la norma ISO 17024 para poligrafistas. Es necesario entender que las certificaciones ISO tampoco son obligatorias. Las certificaciones ISO son voluntarias. De hecho, muchos de los que estamos acá quizás en las empresas tienen certificación ISO 9001. Otros tienen certificación ISO 27000. Otros tienen certificación ISO 32000,
que obviamente son importantes porque dan valores agregados de que usted demuestra que tiene, por ejemplo, en el tema de ISO 9000, que usted tiene un sistema de mejoramiento continuo, un sistema de calidad, pero no son obligatorios. Lo que se espera hacia el futuro es que con esta apertura que ya esta Secretaría de Educación hizo con este programa, pues las demás escuelas, las demás instituciones también puedan obtener ese registro y de cierta manera pues podría hablarse de que ya por lo menos se tiene en la modalidad de formación académica, no como ocupación, sino en formación académica, se tiene un registro pues con un aval de Secretaría de Educación. Pero la pregunta pues yo creo que va enfocada en ese tema de que si todos los demás tienen que hacer, no necesariamente, porque es una reglamentación, un registro nuevo que es de este mes, del mes de marzo. Y bueno, los abogados saben muy bien que en aspectos de la ley favorable se aplica sobre la desfavorable. Entonces usted no pueden obligar que tenga que tomar algo que usted pues obviamente tiene la libertad de hacerlo, no tiene la libertad de hacerlo, no puede ser por obligación. Adicionalmente, yo quiero también recordar que la Constitución Nacional de Colombia en el artículo 25 establece la libertad del trabajo, la libertad al trabajo y el derecho al trabajo, el derecho. Y ese derecho no se lo puede quitar a usted absolutamente nadie, porque es un principio de un derecho constitucional. No sé si con eso la persona que hace la pregunta le queda suficientemente claro. Muchísimas gracias. Mayor, ahí también recuerden el contexto de derechos adquiridos. O sea, si las personas ya adquirieron un derecho a desarrollar una actividad, tienen una expertise basado en las normas iniciales que se construyeron al borde de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde dentro de esos pensum se estructuró, pues en ningún momento se podrá hablar de ilegalidad de los procesos formativos. O sea, Colombia está aprendiendo de cómo en este momento y dónde va a ubicar la poligrafía. Ese es el contexto. No ha podido saber cuál es el punto. La historia y la jurisdicción comparada, o sea, las normas comparadas con otros países nos dejan claro que el camino es el mundo de las ciencias forenses. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Vamos a dar 2 preguntas más para poder cerrar el conversatorio. Esteban Cano nos pregunta que si ven la poligrafía en un futuro cercano haciendo parte de los estrados judiciales, teniendo en cuenta que no solo se debe confiar en los comentarios de los testigos, sino que debemos tener presente que digan la verdad. Sería una gran demanda laboral para los poligrafistas. ¿Quién quiere responder esta pregunta? ¿Manuel? Sí, yo quiero responder esa pregunta porque precisamente tenía una conversación con un abogado muy reconocido a nivel mundial, a nivel internacional, que ha venido siguiendo de cerca todo este tema y cuando hemos planteado la iniciativa legislativa que les mencioné, son dos iniciativas, una no se radicó, siempre contamos con el aval de él en el sentido de que hoy por hoy en el Código de Procedimiento Penal colombiano, como bien lo mencionó Juan Carlos, el artículo 442, desde la óptica de la prueba científica o novel, es viable el uso del polígrafo dentro del proceso penal, dentro del procedimiento penal. Cumple mínimo, por lo menos cumple 3 de los 4 requisitos. Digamos que ese requisito de la aceptación general de la comunidad científica podría ser discutible, pero los otros 3 requisitos los cumple. Y el artículo 442 dice muy claro, con que cumpla solamente uno de los 4 siguientes requisitos se puede considerar bajo esta figura de prueba científica o novel. Pero adicionalmente a eso, no hay ninguna razón por la cual la poligrafía no puede ser usada, por ejemplo, para corroborar el testimonio. Y es hacia allá donde hoy en día se está trabajando también con algunos abogados, incluyendo el abogado que les menciono, para lograr diseñar ese nuevo proyecto, esa nueva iniciativa que se va a presentar en el 2022 con el nuevo Congreso, para que la poligrafía sea incluida dentro del Código General del Proceso, no en el Código de Procedimiento Penal como se intentó hace unos 6 años,
sino que sea incluida dentro del Código General del Proceso, porque eso permitiría que desde el punto del procedimiento laboral, civil, administrativo y penal, la prueba poligráfica pudiera ser, el examen poligráfico pudiera ser utilizado como un medio de prueba, un elemento material probatorio, o por lo menos para corroborar la prueba testimonial. Entonces yo sí creo que en el futuro muy cercano, en Colombia, vamos a tener la aplicación del polígrafo dentro del contexto de la investigación penal. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta para este conversatorio sería, para el doctor Fernando Pérez en Perú, ¿la escuela de poligrafía o las escuelas de poligrafía están dando actualmente cursos? Pregunta si son de manera presencial o virtual. Bueno, tengo entendido que ahorita hay una escuela que recientemente ha sido instaurada, ¿no? Creo que tiene un año, ¿no? de haber iniciado sus funciones. Pero sí, ¿no? O sea, es una escuela que está acreditada por la APA y cumple todos los requisitos académicos, ¿no? Para la enseñanza de la poligrafía a nivel básico. Yo no sé si me permiten los amigos peruanos, pero también en el Perú hay oferta virtual que lo hace la escuela europea, la escuela española, que hace obviamente unas capacitaciones de entrenamiento básico, cursos básicos de poligrafía mediante la modalidad virtual, e inclusive tienen un programa, no he podido entender cómo, no he podido entender, esa parte no la he podido entender, porque ofrecen un programa de maestría, y todos nosotros sabemos que los programas de maestría son educación que es impartida por universidades, es decir, establecimientos educativos que tienen la categoría de universidad, y también es virtual. Entonces allí también existe esa oferta. Creo que se te olvidó, se te pasó tal vez, Fernando, pero existe, porque la persona que hace la pregunta habla sobre presencial o virtual. Sí, hay también hay capacitaciones satélite de otras academias de otros países que van hacia el Perú a dictar la capacitación siguiendo estándares APA, pero en presencial. Exactamente. Y para sí. finalizar, Sí, exactamente. Sí, allá han estado varias escuelas, hemos estado varias escuelas dictando y seguimos dictando en el Perú, porque vamos a seguir haciendo presencia en el Perú. Como escuelas, allá estaremos dando el entrenamiento básico a poligrafistas. ok, desde las diferentes escuelas. Desde la Asociación Latinoamericana de Poligrafía agradecemos la participación de nuestros panelistas. Damos un afectuoso saludo al mayor Manuel Novoa, a Juan Carlos Echeverry, a Fernando Carranza, a Carlos Barba por compartir sus conocimientos, por dar respuesta a las preguntas. Si se nos quedó alguna pregunta por responder, haremos como el barrido de los comentarios con nuestro community manager y seguiremos invitando a poligrafistas, empresarios, público en general interesado en este tipo de conversaciones, que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube, y que participen activamente en estas iniciativas de conversar acerca de las buenas prácticas de la poligrafía y de las problemáticas, de las inquietudes y de los aportes que tenemos para contarle al mundo latinoamericano sobre nuestros avances y sobre las iniciativas de la ALP. Muchas gracias, señores panelistas, muchas gracias por los comentarios, por todos los asistentes que estaban desde diferentes países. Buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Hilda, por la invitación. Muchas gracias a Fernando, a Carlos y Juan Carlos y a todos los asistentes. Un fraternal abrazo y muchas bendiciones. Cuídense mucho.